Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Mesías, yo voy a tener que retirarme en pocos minutos porque en la Asamblea se va a discutir un convenio internacional territorial sobre territorio marítimo con Costa Rica. El populismo laboral ha llevado en estos últimos 8 años a que los precios se incrementen en el Ecuador en porcentajes mucho más altos que los que se han incrementado en Estados Unidos o en Colombia. Eliminaron el contrato a plazo fijo y lo sustituyeron por el contrato a tiempo indefinido. El ministro de Relaciones Laborales ayer reconoció en un diario nacional que ha debido utilizar acuerdos ministeriales para facilitar la contratación en ciertos sectores en que no se puede contratar a tiempo indefinido. El propio presidente de la República reconoció que se equivocaron los oficialistas cuando modificaron la ley de pasantías y el resultado de ese error fue que las empresas dejaron de contratar a jóvenes pasantes y practicantes. En el discurso que pronuncié en la Asamblea anoche, cuando se debatió en primer debate la ley de optimización laboral, reconocí como temas positivos a ser debatidos en la ley las fórmulas que se ofrecen a los jóvenes para que el primer empleo juvenil, de alguna manera, dé mayores horizontes de trabajo a los jóvenes de entre 18 y 24 años. También reconocí que fue positivo que se haya abierto el debate sobre las pasantías para que un joven que trabaja 5 horas por semana o 20 horas al mes no gane un salario básico unificado. Y también reconocí que me parece importante que en el caso especialmente de los pequeños y medianos empleadores se encuentren fórmulas para que los negocios no se cierren. Conozco el drama de muchos artesanos del calzado, de los textiles en el centro del país, que al haber visto que su negocio no vende y no reciben ingresos, están prácticamente por cerrar. Y de común acuerdo, trabajadores y estos pequeños emprendedores han encontrado, antes de que se apruebe esta ley, una serie de fórmulas para conservar los puestos de trabajo. ¿Dónde está el problema de la ley? Fundamentalmente, en el tema del seguro de desempleo. Quieren construir un seguro de desempleo con el dinero de cada uno de los trabajadores, porque al trabajador le van a dejar sin el 1% de aporte patronal, con lo cual su cesantía o su cuenta individual no va a crecer de aquí en adelante como ha venido creciendo, porque va a tener 1% menos, esto es el aporte del empleador. Se va a quedar tan solo con el 2% que ahora aporta el trabajador. Pero el gran problema, como dije en mi discurso, es el de las cifras, el de la motivación. Ni en el proyecto presentado por el presidente, ni en el informe de la comisión existe una sola cifra sobre la situación de la cesantía. Hay una referencia en el informe de la comisión al seguro de desempleo en Dinamarca. Y como dije yo en mi discurso, ¿qué importancia tiene Dinamarca para el Ecuador a estas alturas del partido? Hablaba con Carmen Corral poco antes de ingresar a esta estación de radio y ella me hacía notar que el presupuesto del IES se aproxima a los 7,000 millones de dólares y los aportes de trabajadores y empleados bordean los 4,400 millones de dólares por año. El 1% significa que por año prácticamente lo que se va a recuperar no es más que 44 millones de dólares. Ese será el 1% correspondiente a la cesantía. Y la otra preocupación que todavía no ha sido dilucidada en la Asamblea es acerca del monto del fondo de cesantía. ¿En cuánto está? Alguien dijo que está en 5,500 millones de dólares y que del fondo se utilizan unos 1,000 millones de dólares para garantizar los préstamos quirografarios. ¿Es esto cierto? No se sabe, porque no hay cifras. Por consiguiente, un proyecto de esta envergadura, de este alcance, necesita cifras, necesita motivación, y no puede ser un proyecto que se convierta en uno más de la tónica del populismo laboral que le ha hecho tan inflexible al régimen laboral ecuatoriano, que ha servido para que suban los precios internos y para que en definitiva se desestimule la inversión y la generación de empleo y trabajo. Quiero terminar diciéndole que el proyecto que discute la Asamblea no es un proyecto para generar empleo y trabajo. Es simplemente un proyecto que trae un mensaje
para aquellos que están en el desempleo, ¿Y cuál es para el negocios mensaje? que se cierran. El mensaje es muy sencillo. Así como... Bueno, es negocio también. Así como no les vamos a dar a los miembros de Solca lo que deben recibir, no les vamos a dar tampoco a los alcaldes y prefectos lo que deben recibir, tampoco les vamos a dar a los trabajadores ese 1% para que su fondo de cesantía siga creciendo. Con la plata ajena van a hacer un seguro de desempleo, con ese 1% que ahora es del trabajador, van a construir un fondo de desempleo solidario, simplemente para que haya un mensaje en la crisis, claro, pero que no resuelve el problema de la falta de inversión de trabajo. ¿Una acción simulatoria o disimulatoria? Bueno, el país está en recesión, de ello no cabe la menor duda. Por allí algunos dicen que el precio del barril de petróleo probablemente se recupere y llegue a un promedio de $40, pero al margen de que suba o no el precio del barril de petróleo, estamos en una recesión que afecta a los negocios. Los negocios están vendiendo menos, hay menos liquidez en la empresa, hay menos liquidez en el negocio, y en esa circunstancia resulta muy difícil mantener en operación a un negocio. Encontrar soluciones, por supuesto que se deben encontrar. Las que propone el presidente en la ley no son las mejores. En el caso del trabajo juvenil o de las pasantías, es una propuesta interesante pero incompleta. De tal modo que debemos exigir del régimen muchísima más seriedad, porque un tema como el que vive el país tiene que ser resuelto, primero con soluciones reales y en segundo lugar con cifras que sustenten proyectos de esta naturaleza. Primero, yo quisiera aprovechar estos medios para saludar a las mujeres por su Día Universal de la Mujer, a las niñas, a las ancianas y a todos los ecuatorianos. Yo creo que este día, que ha salido un día como el día de ayer, que fue el día de la demagogia, de querer decir que ahora la maternidad de la mujer sea pagada por 3 meses, o 5 meses, o 6 meses, y el resto sea gratis. Realmente es fatal cómo se oye, y peor el proyecto. Entonces, en este día sagrado para la mujer ecuatoriana y para las mujeres del mundo, que perdieron la vida, no es porque solo es una demagogia de un saludo, sino por una realidad total que pasó en el mundo. Yo creo que, don Gonzalo, esto que se ofreció ayer, sí es fatal. Como una mujer, una madre soltera, un ejemplo bien sencillo, ¿cómo va a mantener a su hijo, a sus hijos o a su hija? La va a mantener pagándole 3 meses el sueldo, o 6 meses, así fuera, 6 meses, que le retamos al gobierno. Le ponemos ya, señor presidente, como usted es tan caritativo con el pueblo ecuatoriano, páguele 6 meses y punto, y no más que eso, para que esa madre tenga el pan del día para sus hijos y para que los empleadores también, que hay muchos que juegan con él, también les paguen a ellos, a esa madre, y puedan tener que comer y también tenga para cómo mandarle con una colación a la educación. Eso le dejamos bien claro, porque así no se puede seguir engañando a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y fue grave que yo les conozco a las asambleístas que propusieron, la señora Ponce, a otras que propusieron la propuesta. Yo decía, ¿cómo se olvida, cómo el poder a uno lo hace envanizarse, cómo uno se olvida de dónde viene, cómo es, de qué manera pensar de otra manera? Porque habemos también gente que no cambiamos, nos pueden decir lo que quiera, don Gonzalo, y quiero aprovechar, porque aquí en este medio se vino y dijo aquí un ex ministro del Trabajo, que nosotros, los dirigentes del FUT, Mesías Tatamuez, Nelson Erazo, Serrano y Edwin Bedoya, pensábamos igualito que los socialcristianos, porque coincidíamos en muchas cosas. Le decimos al señor exministro en uso Carlos, de su réplica, en uso de mi réplica, que tengo todo el derecho, porque está en la ley ahora, y por eso haya pedido,
¿Qué le dice a Carlos Marx? Que se ha olvidado de lo que hablaba de Lenin y de lo que se ha olvidado de lo que hablaba del socialismo. Que da mucha pena que aquellas personas que ahora, cuando tiene usted que coincidir en cosas, que ellos se han olvidado, y le voy a decir con mayúsculas, que ni los social cristianos han de haber hecho estas leyes que ellos hacen dentro de esta realidad. Que se vaya todos los días recortando derechos y derechos de los trabajadores dentro de toda esta realidad. Que se haga la flexibilización solo a los hombros de los trabajadores. Eso es fatal para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, dentro de todo este derecho. ¿Por qué le decimos? Mire, querer hacer un seguro de empleo a costilla de los trabajadores me parece fatal. Cuando usted ha de recordar, y aquí en este medio y en todos los medios del Ecuador, el FUT, la SEDOCUT y mi persona veníamos planteando todo el año pasado que hagamos un frente anticrisis, porque víamos que había. Pero como todos los de país creen que no hay crisis en este país, por el empleo, por todo lo que hay, los despidos diariamente de los trabajadores del sector público y privado, porque había una crisis. Y se nos decía que jugamos con la derecha, cuando la derecha está dentro del gobierno, no dentro del pueblo, dentro de los trabajadores. Donde ha ganado más un gran sector de los empresarios en este gobierno, donde ha ganado la banca más en este gobierno, no con nosotros. Sea los neoliberales están más felices con este gobierno y no con los trabajadores. Ahí yo me quedo dentro de ese nivel y no quiero pasar más mi tiempo dentro de ese nivel y decirle a Carlos Marx que a nosotros nunca hemos estado, y mi persona no he estado de gobierno en gobierno, de camisetazo en camisetazo, y peor, de la izquierda bajándome a la derecha o al populismo. Jamás hemos estado dentro de ese nivel. Y decirle que el proyecto no es porque estamos en contra de que hay empleo, de amparar el empleo. Estamos por el empleo, pero no el empleo a través de los trabajadores, que los trabajadores cubramos lo que deben de hacer. Nosotros, don Gonzalo, propusimos en esta propuesta que tiene usted, que tiene toda la prensa nacional, que tienen los asambleístas, planteamos que se rebajen el 50% los asambleístas. Así fue. Que cierren un poco de ministerios sin hacer daño a la gran masa de trabajadores que también no son culpables, de asesores, de ministros, y que le den garantías a ciertos empleadores que traigan el capital que lo tienen afuera, que le pidan a la banca que baje los intereses para que haya y inviertan aquí, para que podamos trabajar. Eso es lo que hicimos, que vendan una gran parte de lo que tienen incautado, como fue lo de la banca quebrada. Que eso vendan aquí en este país. Y han vendido, lamentablemente. Que hagan dentro de todo este proceso, que no paguen a la deuda externa que se ha hecho buen pagador ahora el gobierno, que dijo que nunca pagará de la deuda reconocida por los 6 meses. Eso es lo que nosotros habíamos planteado y seguimos planteando, y ellos saben, pero ellos nunca han hecho caso. ¿Por qué nosotros no fuimos a un diálogo, don Gonzalo y doctora Carmen Corral y ecuatorianos? Nosotros no fuimos, porque nunca se hace caso ahí. Lo que se propone el pueblo. Y ahí usted conoce a Osvaldo Larriba cuando planteó que archiven ese proyecto. Una colega de él le dice, usted ya no tiene por qué plantear porque ya no es de país. Si entre colegas asambleístas no se respetan, peor al pueblo ecuatoriano. Otra fuente sería un porcentaje de los dividendos que se podrían repartir a accionistas.
El informe indica que se financiará con el aporte de la cesantía. El 1% del empleador iría para financiar el 70% del salario básico y el 2% de la cuenta individual serviría para complementar el 70% del salario total que se recibiría cuando la persona quede desempleada. Hernández y Cayambe son los dos asambleístas que han estado en competencia libre tratando de dorar la píldora, sería el asunto. Pero a usted, ¿qué le parece? Aquí tiene la propuesta. Bueno. Doctora, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por estar Gonzalo, aquí. muchas gracias. Mesías, buenos días con los radioescuchas. En primer lugar, mi mensaje cortito para las mujeres, incluyéndome, es que descubramos el valor que realmente tenemos dentro. Así es. Una vez que descubramos ese potencial que existe y es muy poderoso, pues haremos un mundo mejor. Qué lindo. Es poderoso y convincente. Así es. Ya refiriéndome a las preguntas que usted me ha hecho, en primer lugar yo quiero decir que sí hay cambios en el texto de la propuesta para seguro de desempleo. Hay textos y lo positivo, hay nuevos textos y lo positivo es que ahora sí se clarifica bastante lo que realmente quiere hacer el proyecto, porque la primera propuesta realmente yo me leí unas 10 veces y no pude comprender qué mismo querían. Ahora está bastante más claro. Han corregido un tema que a mí me parecía muy importante, que lo digo de pasada, que era el tema de que estaban volviendo nuevamente obligatorio la afiliación a todos los profesionales en libre ejercicio. Ahora eso ya lo corrigen, ya no está. Era algo muy importante. Y ahora el tema de fondo, porque el tema de dónde viene el financiamiento es un tema conceptual. Aquí lo que está haciendo mal el gobierno, lamentablemente, es que está eliminando la cesantía. Cuando la cesantía es una prestación, derecho adquirido, existe, está financiada y la Constitución prevé las dos prestaciones. La Constitución claramente dice, entre la enumeración que tiene la Constitución, dice cesantía, desempleo. Eso no quiere decir que es porque efectivamente hay conceptos distintos y la creatividad del legislador era precisamente dar el concepto de lo que es una cesantía, que precisamente puede ser un ahorro acumulado al final de la vida laboral del trabajador, y distinto es el concepto de desempleo, que es cuando el trabajador se queda sin trabajo sin haber sido esa su voluntad, o sea, de manera intempestiva. Entonces, efectivamente, lo que tenían que haber hecho es mantener la cesantía y buscar un financiamiento adicional para crear un seguro de desempleo. Usted recordará, Gonzalo, yo estuve en esta radio haciendo la propuesta de un proyecto de ley. Ahí nosotros hacíamos eso, manteníamos la cesantía del 3% para el trabajador como cuenta individual y un ahorro que iba a mejorar su jubilación al final de la vida laboral. Y se añadía un porcentaje para el seguro de desempleo y se lograba un seguro colectivo. En cambio, aquí le están quitando el 1% al trabajador. O sea, definitivamente eliminan la cesantía solidaria que ellos mismos crearon en el año 2009. Ustedes recordarán, lo que pasa es que la gente no se acuerda, porque es más, yo tengo mis serias dudas si realmente el Estado ha estado pagando esta solidaridad en la cesantía. ¿En qué consistía esta cesantía? Decía, si el trabajador que queda desempleado no llega a las dos remuneraciones que venía percibiendo en su cuenta individual, entonces ahí el Estado le ayudaba y le daba un monto para que alcance este monto. Yo quisiera saber cuánto ha gastado o cuánto ha tenido que poner el Estado en esta cesantía solidaria, si es que los trabajadores efectivamente la han recibido. Y ahora entonces cambian el concepto, lo que están es eliminando esta cesantía solidaria a cargo del Estado y están poniendo la solidaridad en el 1% de los trabajadores, retirándole ese 1% al trabajador. O sea, desde ese punto de vista sí es regresiva la propuesta, porque adicionalmente no debían haber eliminado la cesantía. Luego hacer el comentario también, nuevamente el comentario de que lamentablemente aparece nuevamente una reforma coyuntural. No tiene una estructuración como ley de seguridad social, que es lo que debía haber presentado este gobierno desde el 2008, porque la Constitución del 2008 trajo una seguridad social universal. Tenemos 5 reformas, Gonzalo, a la ley de seguridad social. Todas reformas parches, sin coherencia, sin hilación y no un análisis profundo de lo que es la ley de seguridad social. Ahora
ahora la coyuntura es el seguro de desempleo. Entonces van sacando pedacitos y las reformas a la ley de seguridad social y adicionalmente eliminando la figura de cesantía que no debieron haber hecho. Luego apoyó el tema de los números. Es básico y además es un principio constitucional que esta propuesta tiene que estar financiada. ¿Cómo sabemos que está financiada? Son los números que ellos dicen, pero no hay un estudio actuarial. Lo mismo fue con las damas de casa. Se presentó la propuesta y decían, sí, esto es lo que va a ganar, esto es lo que... Pero realmente no conocíamos los números hasta el final, ya cuando creo que el día en que aprobaron definitivamente el proyecto, ya después del primero y segundo debate, ahí sacaron un estudio que decían cómo van a ser las cifras. Encontré finalmente, luego de buscar bastante en la página del BIES, los estados financieros de la cesantía, del fondo de cesantía. A noviembre del 2015 tenemos que en cuentas de orden hay 4.662 millones. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que realmente está invertido. Cuentas de orden es lo que está fuera del balance porque el BIES lo que hace es invertir estos fondos. Y luego tenemos un dato que dice que el total de activos más egresos suman 7.236 millones. Esto quiere decir que ya le incluyen el monto que tienen por quirografarios y todos los egresos que dan. Entonces, en realidad la cifra es 4.600 millones para cesantía. Esta cifra se mantendría si es que obviamente no quedan cesantes los trabajadores y se empieza a construir un seguro de desempleo, un fondo de desempleo, pero a partir del 1% del trabajador. Para don Gonzalo, para los oyentes, la ciudadanía está oyendo un criterio de una técnica independiente para que no diga el gobierno que cómo están cargados en la propuesta. No, mire, ¿por qué nosotros dijimos no de un proyecto y pedíamos el archivo de este proyecto o el retiro de lo que sea? Porque lo que se necesitaba, que ellos, siendo justos, retiraran los proyectos. ¿Por qué ha fracasado todos los proyectos del gobierno? Porque el gobierno hace en Carondelet, manda a la asamblea, se aprueba y esto. Y le pongo un ejemplo a la ciudadanía, y los empleadores han de estar oyendo mucho este medio. ¿Por qué? Cuando aprobaron el Código de la Producción, lo hicieron a sí mismo, que no le sirvió ni a los empleadores ni a nadie, porque lo hacen los proyectos a capricho y manera de ellos. Entonces, mire, aquí, como no hay un proyecto técnico, no es un proyecto que tiene informes actuariales, no es un proyecto que es hecho con la participación tripartita, que fuera bueno que eso oyeran los exministros. Por eso es cuando nosotros lo hablamos con alta voz. Y yo acá vengo a hablar en nombre de mis compañeros que fueron aludidos ahí, que no es que nos ofende don Gonzalo o ecuatorianos, no nos ofende el exministro. Él se encuentra ofendido porque él hablaba de hombre de izquierda y él ahora anda con los que se cambiaron de camiseta hasta de centrales de partidos y de todo el mundo. Entonces eso ya no nos ofende a nosotros. Nosotros lo que queremos que aquí haya leyes que conduzcan la producción, porque aquí si no hay producción, don Gonzalo y ecuatorianos, no hay empleo, así nomás. Eso para nosotros es clarísimo. Cuando coincidimos en propuestas de producción, de empleo, de desarrollo, de seguridad jurídica, que es lo que más no hay aquí en este país. ¿Y por qué hablamos de eso? Para que la ciudadanía conozca y que usted, doctora, usted lo conozca. Las demandas que hizo el FUT de inconstitucionalidad a la ley de injusticia laboral y de las enmiendas. Recién estos días le da trámite, el viernes le da trámite a la demanda del FUT desde abril del año pasado. ¿Por qué? Por la presión ciudadana, por la presión de las calles. Entonces, mire, esta ley nosotros la vemos un maquillaje, no una solución del empleo. Esa es la que estamos en contra. Porque nosotros queremos leyes, lo que decía usted. Esto no soluciona el empleo. Nosotros queremos empleo seguro para el ciudadano, para la ciudadana. ¿Quién hizo el daño de las pasantías, don Gonzalo? El gobierno actual le vino y dijo, aquí tienen que ganar un sueldo completo.
¿Quién le quite ese sueldo completo? El mismo gobierno. Eso, ahí yo voy a utilizar la palabra que dice el presidente, prohibido olvidar jóvenes. ¿Tendrá, la última pregunta, tendrá un costo político por lo menos? ¿O el pueblo está dormido en los laureles, pero atontado por tanto cambio y tanta demagogia y tanta retórica que a la final no se cumple? Gonzalo, mi opinión es que si es que no hubo una revolución con la eliminación del 40%, con esto no va a pasar nada. Simplemente van a aprobar como aprueban todos los proyectos y sin la reflexión, sin la profundidad. ¿Cuál va a ganar? No, al menos el texto que han propuesto en primer debate, para primer debate está tal cual, está el 1% para el Fondo Solidario y el 2% queda para el trabajador. ¿Y Le quitan impuesto del 0,5 sobre 4,000? Esto es una novedad que no está plasmada como texto de la ley y por lo tanto tendrían que en primer lugar presentar estudios, cálculos, un proyecto de texto, tenían que reformar todo lo que han propuesto para desempleo. Entonces yo realmente creo que quedará solamente como propuestas al aire. Pienso que como está el texto que le han presentado para el primer debate, así lo aprobarán. Lamentablemente le están quitando la cesantía al trabajador. Mesías, ¿y los otros? Yo creo que todo este invento que se hace el gobierno y el maquillaje económico, porque lo que hay que reconocer de este gobierno, que sabe hacer maquillajes económicos, y en eso, por eso ellos los ecuatorianos no deben de olvidar que ellos maquillaje económico es las cuentas alegres. Exacto, ¿no? que ellos saben manejar, que solo país sabe, dice, y el resto no sabe. A todo el mundo dicen, no, es que dicen, solo ahora utilizan la palabra economistas profesionales, porque antes eres economista, no sabes. Por eso para nosotros, lo único que nos queda es las calles.